Las Confesiones de San Agustín, libro segundo. Capítulo 1. Dolorosa evocación. Quiero hacer memoria de mis pasadas fealdades y de las corrupciones carnales de mi alma. No lo hago para regodearme en ellas, sino por amor tuyo, Dios mío, y lo hago por amor de tu amor. Voy a evocar mis caminos llenos de perversión, con ese pozo de amargura que supone remover estos recuerdos. Los evoco para que tú repitas tus dulzuras conmigo, tú que eres dulzura sin engaño, dulzura dichosa y garantizada. También espero que me recompongas de la fragmentación en que estuve escindido al apartarme de ti, que eres la unidad, e ir tras mi propia difuminación en el mundo de la multiplicidad. En distintos momentos de mi adolescencia me abrazó la fiebre causada por el hartazgo de las realidades de rango inferior. Tuve asimismo la osadía de internarme en la espesura de amores diversos y sombríos. Quedó ajada mi hermosura y me convertí en un ser infecto ante tus ojos, por darle gusto a las complacencias personales y por desear quedar bien ante las miradas humanas. Capítulo 2. Amar y ser amado. ¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero me faltaba ese justo equilibrio en el amor que va de alma a alma, dado que las fronteras de la amistad son algo luminoso. Lo cierto es que desde los apetitos cenagosos de mi carne y desde la efervescencia de mi pubertad, surgían jirones de niebla que encapotaban y nublaban mi corazón, privándole de toda capacidad de análisis entre la serenidad del amor y la oscuridad de la pasión. Ambas cosas, apetitos y ardor de pubertad, en confusa mezcolanza, hervían e iban llevando a remolque mi edad, aún sin consistencia, por lo escabroso de las pasiones y sumiéndola en el remolino de la torpeza. Tu furor se había recrudecido contra mí y yo seguía sin enterarme. Me había hecho duro de oído el tintineo de las cadenas de mi mortalidad, que eran el castigo de mi alma orgullosa. Iba alejándome cada vez más de ti, y tú hacías la vista gorda. Me veía despeñado, derramado, diluido y en estado de ebullición a causa de mis fornicaciones, y tú callabas. Oh alegría mía tardía, tú callabas entonces, y yo, mientras tanto, iba alejándome de ti en busca de semillas de dolores a cual más estériles, con una degradación llena de arrogancia y con un agotamiento lleno de inquietud. ¿Quién iba a moderar todos mis desmadres? ¿Quién iba a hacer que las bellezas efímeras de último rango se encauzaran dentro de sus cánones del uso? ¿Quién iba a señalar una meta a sus halagos, de modo que el oleaje de mi edad fuera a desbravarse en la playa del matrimonio? Y si no era posible aplacar este oleaje, que hallara un dique de contención dentro de los términos de la procreación de unos hijos, de acuerdo con los mandamientos de tu ley, Señor, que suscitas nuevos retoños de nuestra carne mortal y sabes atemperar con tu mano suave esas espinas desconocidas en tu paraíso. En efecto, no anda muy lejos de nosotros tu omnipotencia, incluso cuando andamos alejados de ti.
Si hubiera concentrado mi oído ante el fragor de tus nubes que dicen, estos tales sufrirán tribulación en su carne, pero yo respeto vuestras razones. Es bueno que el hombre quede desligado de mujer. El que no tiene mujer tiene su pensamiento puesto en las cosas de Dios y en cómo agradarle, pero el que está unido por el vínculo del matrimonio tiene la mira puesta en el mundo y en cómo agradar a su mujer. Si hubiera aguzado más el oído ante estas palabras y me hubiera mutilado por el reino de los cielos, me sentiría más feliz a la espera de tu abrazo. Pero tras abandonarte, continué, pobre, infeliz, en este estado de efervescencia, siguiendo los impulsos de mi dispersión, y pasé por encima de todas tus ordenanzas, aunque sin conseguir zafarme de tus azotes. ¿Qué mortal se libra de ellos? Tú siempre estabas a mi lado, piadosamente duro, rociando de amarguísimos sinsabores todos mis placeres ilícitos, para que yo acudiera en demanda de goces inofensivos. Si hubiera sido capaz de satisfacer esta aspiración, seguro que no habría encontrado ningún goce fuera de ti, Señor, que matizas tus mandamientos con el dolor, que hieres para curar y que nos matas para que no muramos lejos de ti. ¿Dónde estaba yo? Y qué lejano era mi exilio apartado del confort de tu casa en el transcurso de mis 16 años, que era esa la edad de mi carne. Esta tomó en sus manos el control de mi persona y yo le entregué incondicionalmente las mías, atacado por el frenesí de mis apetitos, de esos apetitos que para la degradación humana gozan de carta blanca, pero que ante tu ley son ilícitos. Mis padres no se ocuparon de evitar con el matrimonio mi caída en el precipicio. Su única preocupación era que yo aprendiera las mejores técnicas de la oratoria y de la persuasión por la palabra. Capítulo 3. Interrumpe los estudios. Consejos de Mónica. Aquel año quedaron interrumpidos mis estudios. A mi vuelta de Madaura, ciudad cercana donde había iniciado los estudios de literatura y oratoria, ya se estaban haciendo los preparativos para un viaje más largo, Cartago. Estos corrían a cargo de mi padre, vecino de Tagaste, y económicamente débil, aunque con un empuje digno de todo elogio. Pero, ¿a quién le cuento estos episodios? Por supuesto que no a ti, Dios mío. Lo hago a los de mi raza, a la humanidad entera, y lo hago en presencia tuya, dedicándolos a ese sector del público, pequeño o grande, que eventualmente eche un vistazo a estas líneas mías. ¿Y qué objetivo me propongo? Sencillamente el que tanto yo como cualquier posible lector pensemos desde qué hondura abismal tenemos que suplicarte. ¿Qué cosa más cercana a tus oídos que un corazón que te confiesa y una vida que vive de la fe? ¿Quién no iba a hacerse lenguas de aquel hombre que era mi padre, que por encima de sus posibilidades económicas se gastara en el hijo todo cuanto fuera necesario, tanto para un viaje tan largo como para los estudios que iba a realizar? Personas había mucho más pudientes que no abrigaban tales proyectos para sus hijos. Cierto que tampoco mi padre tenía especial interés en los progresos que yo pudiera hacer en tus sendas. Tampoco le preocupaba el problema de mi castidad. Lo que a él le importaba es que yo llegara a ser un personaje diserto, mejor dicho, desierto, sin cultivar,
sin ese laboreo tuyo, Dios mío, dueño único, verdadero y bueno de tu campo, que es mi corazón. Pero a mis 16 años, cuando por razones económicas me tomé unas vacaciones forzosas en casa de mis padres, es cuando cobraron vigor y medraron por encima de mi cabeza las zarzas de mis pasiones, y no había una mano que las arrancase de raíz, más bien al revés, porque recuerdo que cierto día, estando yo en los baños, vio mi padre las señales de mi pubescencia, así como el porte de mi mocedad en ciernes, y se le caía la baba de satisfacción ante la expectativa de los nietos que yo podría darle. Así se lo llegó a insinuar a mi madre. Estaba como radiante con esa borrachera que le hace al mundo olvidarse de su Creador y amar a la criatura. Mi padre estaba embriagado con ese vino invisible de una voluntad extraviada y partidaria de las realidades de rango inferior. Pero tú, Señor, ya habías inaugurado tu templo y perfilado el esbozo de tu morada en el pecho de mi madre. Mi padre era catecúmeno desde hacía poco. Mi madre, por su parte, se estremeció de temor y de piadosa aprensión. Aunque yo no estaba bautizado aún, temió que me internara por sendas tortuosas, camino ordinario de los que te vuelven la espalda y no te dan la cara. ¡Ay de mí! Y tengo el atrevimiento de decir que tú guardabas silencio, Dios mío, cuando era yo el que me iba alejando más y más de ti. ¿Es cierto que te hacías el callado conmigo? ¿Y de quién sino tuyas eran aquellas palabras que me venían por conducto de mi madre, tu sierva fiel, y que tú cantaste a mis oídos? Cierto que ninguna de ellas caló hondo en mi corazón como para ponerlas en práctica. Anhelaba ella, y recuerdo que así me lo recalcó con gran interés, que evitara la fornicación, haciendo especial hincapié en la huida del adulterio con mujeres casadas. Todo ello se me antojaban consejos mujeriles, y me parecía algo humillante hacer caso de ellos, pero eran avisos tuyos sin darme yo por enterado. Es más, estaba convencido de que tú seguías mudo y de que era ella la que hablaba. Por conducto personal suyo, ya no estabas callado conmigo, pero yo te desautorizaba en ella, yo que era su hijo, el hijo de tu sierva y siervo tuyo también. En mi ignorancia iba cayendo en el precipicio con una ceguera tal que el ser menos libertino que mis compañeros de edad constituía para mí un motivo de humillación. Y es que los oía cómo blasonaban de sus fechorías, y su arrogancia era tanto mayor cuanto mayores eran las torpezas, y el mordiente de éstas estribaba no solo en la acción por la acción, sino sobre todo en gozar de cierta aureola de popularidad. ¿Hay algo más reprensible que el vicio? Sin embargo, para evitar que me humillaran, me iba enviciando progresivamente, y cuando no tenía razones para empatar con los más sinvergüenzas, inventaba cosas que no había hecho, para no dar la imagen de menos degradación por ser más inocente, ni de menos prestigio por ser más casto. Tales eran los compinches que conmigo rondaban por las plazas de Babilonia. También yo me revolcaba con ellos en sus cenagales, como si fueran canela en rama y perfumes costosos. Para tenerme más vinculado a este foco de maldad, el enemigo invisible me pisoteaba y seducía, pues yo era seducible. Ni siquiera aquella mujer, que era mi madre, escapada ya del centro de Babilonia, pero que aún se demoraba por los suburbios, ni siquiera esta madre mía carnal, que me había prevenido contra la impureza,
se preocupó, dadas las sugerencias que sobre mí le había hecho su marido, de refrenar dentro del marco del afecto conyugal aquella pasión hedionda y, en opinión suya, de peligrosas secuelas, ya que no podía extirparla de raíz. No se ocupó de esto para no poner trabas con el vínculo conyugal a las expectativas que en mi persona tenía cifradas. No me refiero a la esperanza de un mundo futuro, que mi madre tenía profundamente arraigada en ti, sino a la gran ilusión que tenía puesta en mis estudios literarios, que tanto mi padre como mi madre ansiaban que yo cursara con grande aprovechamiento. Mi padre, porque casi nunca pensaba en ti, y lo que de mí pensaba era pura hojarasca. Mi madre, porque estimaba que mis estudios no solo no me iban a perjudicar, sino que me serían de gran ayuda para llegar hasta ti. Partiendo de los recuerdos actuales sobre mis padres, el boceto que de ellos puedo hacer es este. De todos modos, creo que frente a los juegos me dieron demasiada rienda suelta y no supieron conjugar rigor y condescendencia. Tal actitud contribuyó a mi mariposeo por un mundo de aficiones variadas, donde siempre me daba de manos a boca con una noche cerrada que me impedía ver lo sereno de tu verdad, mientras simultáneamente, como de mi carne, me rezumaba la malicia. Capítulo 4. El robo de las peras. Es cierto, Señor, que tu ley castiga el robo. Lo propio hace la ley escrita en los corazones de los hombres, que ni la maldad misma puede borrar, porque vamos a ver, ¿qué ladrón tolera impasible la presencia de otro ladrón? Tampoco lo hace el acaudalado frente a quien está reducido a la miseria. Yo quise robar y robé. No lo hice obligado por la necesidad, sino por escasez y disgusto de justicia y por una sobredosis de maldad, porque robé precisamente aquello que yo tenía en abundancia y aún de mejor calidad. Ni siquiera pretendía disfrutar el producto del robo apetecido, sino del robo en sí mismo, del pecado de robo. Lindando con nuestra viña había un peral bien cargado de fruta, no muy atractiva, por cierto, ni por su aspecto ni por su sabor. A altas horas de la noche, una pandilla de muchachos rematadamente malos nos fuimos a sacudir el árbol y llevarnos las peras. Intencionadamente habíamos alargado nuestros juegos en las eras, siguiendo una perniciosa costumbre. De la huerta sacamos considerables cargas de peras, no para saborearlas, sino, lo más probablemente, para echárselas a los cerdos. Y aunque probamos algunas, para nosotros lo principal fue darnos el gustazo de hacer lo que no estaba permitido. Aquí está mi corazón, Dios mío, aquí está mi corazón, del que tuviste lástima cuando se hallaba en el abismo más profundo. Que hable ahora mi corazón y que te diga lo que entonces pretendía, ser malo sin nada a cambio, y que las motivaciones de su maldad fueran la maldad misma. Era repugnante y la amé. Amé mi perdición, amé mis deficiencias, no el objeto que perseguían mis deficiencias, sino mis propias deficiencias. Pobre alma atolondrada, que daba un salto desde tu seguridad al exterminio, y para colmo, lo hacía no buscando algo concreto en la degradación, sino la degradación misma. Capítulo 5. Las motivaciones del pecado. Cierto que tienen su encanto las cosas bellas, el oro, la plata y otras muchas más. Asimismo, en el tacto juega un papel importantísimo la armonización o congruencia. El resto de los sentidos recibe de los objetos
una modalidad propia y específica de compaginación. La misma honra mundana y la capacidad de mando y de supremacía tienen su encanto, que es también, por su parte, origen del apetito de venganza. Con todo, para agenciarse cualquiera de estas cosas, no es preciso salir de ti, Señor, ni desviarse de tus leyes. También la vida que nos toca vivir aquí tiene su encanto, que le viene de una cierta medida o regla de su gracia propia y de su armonía con todo el resto de las bellezas de rango inferior. La misma amistad humana, basada en lazos de cariño, es una dulce realidad por razón de la identificación de muchas almas entre sí. Por todo este cúmulo de cosas y por otras parecidas, franqueamos nuestras puertas al pecado cuando, con una desviación incontrolada hacia los bienes ínfimos, hacemos dejación de los bienes superiores y soberanos, de ti, Señor Dios nuestro, de tu verdad y de tu ley. También tienen su encanto todas estas cosas inferiores, pero no en pie de igualdad con mi Dios, Creador de todas las cosas, porque en Él se recrea el justo y constituye las delicias de los rectos de corazón. Cuando se analizan las motivaciones de un pecado, este no parece explicarse sin que entre como ingrediente el deseo de alcanzar alguno de aquellos bienes que hemos catalogado como inferiores o el miedo de perderlo. Cierto que estos son bellos y honestos, aunque parezcan desdeñables y rastreros en comparación de los bienes superiores y beatificantes. Ante un homicidio, uno se pregunta el por qué, y van apareciendo los móviles. Sedujo a la esposa de otro, codició su hacienda, pretendió robar para poder comer, tuvo miedo a un atraco, no soportó un agravio y juró vengarse. ¿Es que iba a cometer un homicidio sin motivo, regodeándose en el homicidio en cuanto tal? ¿Y quién se lo iba a creer? Incluso un hombre a quien se aplican los calificativos de desalmado y sañudo, y de quien se dice que su maldad y ensañamiento no obedecía a razón alguna, tiene su explicación: el no perder facultades físicas ni psíquicas por falta de entrenamiento. Y si sigues dándole vueltas y me preguntas a qué se debe esa actitud, te diré que entrena su faceta delictiva para, una vez conseguido el mando de la ciudad, proceder a la conquista de honores, mando y riquezas. Lo hace, asimismo, para desembarazarse del miedo a la ley, para librarse de las dificultades de la vida, causadas principalmente por la falta de recursos familiares, y para librarse de la conciencia de los crímenes. Ni siquiera, por tanto, el mismo Catilina amó sus crímenes, sino algo distinto, el objetivo que le llevaba a actuar como criminal. Capítulo 6. El pecado, parodia de la grandeza de Dios. Y yo, infeliz, ¿qué es lo que pude amar en ti, robo mío, delito mío con nocturnidad a mis 16 años? Nada tenías de bello, porque eras un robo. Pero bueno, ¿por qué hablo contigo? ¿Es que tienes entidad o eres algo real? Las peras, aquellas que robamos, eran hermosas por ser criaturas tuyas, creador de todas las cosas, hermoso por antonomasia, Dios bueno, Dios sumo y verdadero bien mío. Magníficas eran aquellas peras, pero no fueron ellas las que constituyeron objeto de deseo por parte de mi alma miserable. Yo las tenía mejores y en mayor cantidad, pero me apoderé de aquellas solo por afán de robar. Luego me desprendí de ellas, dándole a mi alma la maldad como único hartazgo, y yo me sentía ufano y disfrutaba de ello. Si en mi boca entró un bocado de aquella fruta, solo la maldad del delito fue el condimento adecuado. Y ahora te pregunto,
Señor Dios mío, sobre lo que pudo atraerme en el robo, y veo que éste carece totalmente de belleza, y no me refiero al encanto que, por ejemplo, tienen la justicia o la prudencia, ni al encanto que reside en la mente humana, en la memoria, en los sentidos o en la vida vegetativa. Tampoco hago referencia a la belleza de los astros que brillan en el espacio, ni a la tierra, ni al mar poblado de pececillos que constituyen, al nacer, una prolongación vital de los padres que fenecieron. Tampoco me refiero, por último, a esa apariencia de encanto o belleza incompleta y eclipsada con que nos encandilan los vicios. En efecto, la soberbia es caricatura del encumbramiento, mientras que el único encumbrado, por encima de todos los seres, eres tú, Dios excelso. ¿Y qué persigue la ambición, sino la honra y la fama, siendo tú el único acreedor a todos los honores y glorioso por siempre? También la crueldad de los tiranos trata de provocar el temor. ¿Y quién es el temible, sino el único Dios, de cuyo poder nada ni nadie puede desembarazarse ni sustraerse? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién lo ha conseguido? Las caricias de los enamorados provocan asimismo el amor, pero no hay nada tan seductor como tu caridad, ni nada tan saludable como esa verdad tuya, bella y radiante por antonomasia. La curiosidad semeja afición a la ciencia, pero el único sabedor por excelencia de todas las cosas eres tú. La misma ignorancia y la estupidez se arropan bajo el manto de sencillez y candor, siendo así que más sencillo que tú no hay nadie. ¿Y qué cosa puede haber más inocente que tú? Cuando vemos que las acciones malas de los hombres son los únicos y verdaderos enemigos de los malos, la pereza pretende una especie de descanso, pero ¿dónde sino en el Señor puede haber un descanso garantizado? El lujo aspira a ser sinónimo de hartura y de abundancia, mientras que tú eres la plenitud y el caudal inagotable de suavidad incorruptible. El derroche alega excusas de liberalidad, pero tú, Señor, eres el dispensador a manos llenas de todos los bienes. La avaricia quiere detentar un montón de cosas, pero tú las tienes todas. La envidia compite por los primeros puestos, pero ¿hay alguien o algo que te supere en rango? La ira persigue objetivos de venganza. ¿Y qué venganza hay más justa que la tuya? El temor se alarma ante lo anormal o inesperado que les ocurre a las cosas que amamos. ¿Y qué es para ti lo anormal? ¿Qué es para ti lo inesperado? ¿Quién es capaz de apartar de ti los objetos de tu amor? ¿Y dónde, sino a tu lado, existe una seguridad completa? La tristeza se consume por la pérdida de lo que ambicionaba y de lo que no quisiera verse privada, mientras que a ti no se te puede privar de nada. Así fornica el alma cuando se aleja de ti y busca fuera de ti aquella clase de realidades que no se dan auténticamente puras más que cuando el alma vuelve a ti. Te remedan todos cuantos se alejan de ti y se sublevan contra ti, pero incluso al remedarte así, ponen de relieve que tú eres el creador de toda naturaleza y que no hay modo de apartarse totalmente de ti. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que amé en aquel robo en que imité al Señor con una actitud perversa y viciosa? Me encapriché en obrar contra tu ley a base de engaños, ya que no me era posible hacerlo por fuerza, en hacer impunemente lo que no era lícito, tratando de remedar con porte de esclavo una libertad de pacotilla en una oscura parodia de tu omnipotencia. Aquí tienes, Señor, a aquel esclavo que escapó de su amo y buscó el amparo de la sombra. Oh podredumbre, oh monstruosidad de la vida, oh profundidad de la muerte, es que pudo deleitarme lo ilícito por ser ilícito y no por otra razón.
Capítulo 7. Descongelaste mis pecados. ¿Qué le pagaré al Señor por hacer que mi memoria recuerde todos estos detalles sin que mi alma tema por ello? Te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre, porque has perdonado esas acciones mías tan malas y perversas. A tu gracia lo atribuyo y a tu misericordia, porque descongelaste mis pecados como si se tratara de hielo. También atribuyo a tu gracia todo tipo de maldades que no he cometido, pero que no pude hacer yo, que llegué a amar el delito en sí mismo y sin nada a cambio. Confieso que se me han perdonado todos mis males, tanto los que cometí por propia iniciativa como los que dejé de cometer bajo tu orientación. ¿Qué hombre hay que, consciente de su debilidad, se atreva a achacar a sus propias fuerzas la castidad e inocencia personales, hasta el punto de amarte menos, como si hubiera tenido menos necesidad de tu misericordia, con la que condonas los pecados a los que se convierten a ti? Que no se burle de mí quien se ha visto agraciado con tu llamada, ha secundado tu voz, ha logrado evitar todos los extravíos y se pone a leer estos recuerdos y confesiones que yo mismo he escrito. Que no se burle de mí, porque el mismo médico que ha curado mi enfermedad le ha prevenido a él de esta dolencia o ha hecho que revista carácter más leve. Por todo ello, que te ame tanto como yo, o más si cabe, porque aquel por cuya mediación me veo libre de tan graves enfermedades de pecados, es el mismo por cuya intervención él no se ve personalmente implicado en afecciones pecaminosas tan graves. Capítulo 8. Estando solo, no lo habría hecho. ¿Qué beneficios me reportaron, infeliz de mí, aquellas acciones que ahora me da vergüenza recordar, sobre todo aquel robo que amé como robo, siendo así que carecía de entidad porque no era nada, mientras que yo era por eso mismo más miserable? Y sin embargo, estando solo, no lo habría hecho. Tengo muy presente en la memoria mi disposición anímica de aquel día. Estoy seguro de que estando solo, no lo habría hecho. Entonces, en buena lógica, también amé la pandilla en cuya compañía lo hice. Por consiguiente, no es cierto que no amé nada más que el robo. Más aún, no amé nada, porque el robo no tiene entidad alguna. ¿Y qué es en realidad? ¿Quién puede documentarme en este punto sino aquel que ilumina mi corazón y disipa sus sombras? ¿Qué es lo que en estos momentos me induce a investigar, debatir y considerar? Si en aquel momento yo hubiera amado aquellas peras, objeto del robo, y hubiera deseado disfrutar de ellas, de haberme bastado yo solo, podría haber cometido aquella maldad para llegar a mi propia complacencia personal sin que el roce de ningún cómplice excitara el cosquilleo de mi apetito. Y puesto que mi placer no estribaba en aquellas peras, el placer radicaba en el mismo hecho malo y en la complicidad de la pandilla en cuya compañía pecaba yo. Capítulo 9. Las malas compañías. ¿Y qué era el sentimiento que embargaba mi espíritu? Por supuesto que era un sentimiento radicalmente torpe y, pobre de mí, era yo el que lo experimentaba. ¿Qué clase de sentimiento era? ¿Quién es capaz de hacer análisis de los pecados? Era una especie de risa que nos hormigueaba el corazón cuando dábamos el timo a todos aquellos que nada sospechaban de nosotros, pero que con toda seguridad lo iban a tomar a mal. ¿Y por qué no me gustaba encontrarme solo en las fechorías? ¿Será por lo poco corriente que es reírse a solas? Es cierto que de ordinario uno no se ríe a solas, pero se dan casos en que le viene a uno un ataque de risa sin estar nadie presente, al ocurrírsele a los sentidos o al venirle al pensamiento un hecho
o incidente que provoca la hilaridad. Sin embargo, yo no lo habría hecho a solas, en absoluto. Yo solo no lo habría realizado. Aquí están en tu presencia, Señor, los recuerdos vivos de mi alma. Yo solo no habría cometido aquel robo. En él no me gustaba lo robado, sino el robo en sí. Y aún este robo no me hubiera gustado hacerlo solo. Lo repito, no lo habría hecho. Oh amistad descaradamente enemiga, oh fascinación incomprensible del espíritu, ganas de hacer daño por burla y por diversión, ganas de hacer el mal a otros sin beneficiarse personalmente, sin afán de revancha, sino por secundar la expresión, vamos allá, manos a la obra, y por sentir sonrojo de no ser un sinvergüenza. Capítulo 10. Me convertí en un paraje empobrecido. ¿Quién será capaz de desatar este nudo tan complicado y ciego? Es feo. No quiero ni mirarlo. No quiero examinarlo. Te quiero a ti, justicia e inocencia, que eres hermosa y digna, adornada de luces puras y de una saciedad insaciable. En ti se halla el perfecto descanso y una vida imperturbable. El que se adentra por tus puertas penetra en el gozo de su Señor sin recelo alguno y se hallará extraordinariamente bien en el sumo bien. Yo, por mi parte, me alejé de ti y anduve errante, Dios mío, en tus caminos durante mi adolescencia, demasiado desviado de la estabilidad que me proporcionabas, y me convertí en un paraje miserable.